revelan que Cabeza de Vaca es el fundador del cártel de las vacas locas. El periodista Óscar Balderas señaló que a Cabeza de Vaca se le vincula con desapariciones forzadas en el estado, secuestros, extorsiones con despojos a negocios. El periodista Óscar Balderas reveló que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es el fundador del cártel de las vacas locas, al que se le vincula con la delincuencia organizada, desapariciones forzadas y secuestros. Es un hombre al que desde hace mucho tiempo se le conoce en actividades criminales, con al menos un expediente criminal abierto desde el 2005 por su presunta relación con el Cártel del Golfo, pero también con varias historias que también lo ubican como el fundador de su propio grupo criminal, el Cártel de las Vacas Locas, que no solamente lo incluía a él, sino también a sus hermanos, en el que estarían involucrados en distintas actividades ilegales, señaló el periodista especializado en seguridad y crimen organizado. Además detalló que el Cártel de las Vacas Locas no solamente está involucrado con actividades por las cuales ya tiene una orden de aprehensión el gobernador, como delincuencia organizada y lavado de dinero, gran historial delictivo. En entrevista para La Octava, Óscar Balderas señaló que incluso se le vincula con desapariciones forzadas en el estado, secuestros, extorsiones con despojos a negocios como casinos en la frontera, en municipios como Reynosa. Es decir, hay un largo historial presuntamente delictivo de parte del gobernador, y esto además lo pone prácticamente como en una especie de liga aparte de los gobernadores que han estado relacionados con el crimen organizado, apuntó el periodista. En este sentido indicó que Cabeza de Vaca supuestamente representaba una ruptura entre el poder político y el poder criminal en el estado. Es el gobierno que logra esta transición democrática en el estado, interrumpe más de 70 años de gobiernos del PRI para que sea él, un panista, quien encabece el gobierno con las promesas de dejar atrás esas historias de mandatarios tamaulipecos ligados al crimen organizado. Pero la historia se repite. Tenemos a otro gobernador de Tamaulipas ligado al crimen organizado, con orden de aprehensión, con ficha migratoria y con ficha roja de la Interpol. Por otro lado, la FGR investiga cuentas y círculo cercano de García Cabeza de Vaca. La Fiscalía General de la República, FGR, investiga las cuentas bancarias, las relaciones familiares, de negocios y amistades cercanas del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para determinar si a lo largo de su carrera política, sobre todo desde que fue elegido alcalde de Reynosa en 2005, recibió financiamiento de grupos delictivos vinculados con los Zetas y el Cártel del Golfo. Fuentes del Gabinete de Seguridad señalaron que el Ministerio Público Federal indaga también como parte de la información entregada por el gobierno de Estados Unidos las operaciones financieras de familiares y socios del mandatario local, ya que estarían relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles, principalmente en el estado de Texas. La información obtenida refiere que, como parte de la indagatoria, se incluirá un video difundido en agosto del año pasado en redes sociales, en el cual se menciona que García Cabeza de Vaca presuntamente recibió recursos de integrantes del Cártel de los Zetas y que desde 2005 era apoyado económicamente para sus actividades proselitistas por Jaime González Durán, el Homer y otros líderes de esa organización. El contenido de ese video fue desmentido por Raúl Eduardo Monge Castillo, quien fue jefe de la oficina fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, un hombre cercano al mandatario local y quien estuvo secuestrado durante 20 días, ya que, aseguró, fue obligado a señalar que el gobernador recibió recursos de grupos delictivos. La grabación que circuló en Facebook en agosto de 2020 presuntamente corresponde a hechos ocurridos entre junio y agosto de 2018, cuando Monge Castillo se desempeñaba como titular de la Comisión Municipal de Agua Potable, Comapa, de Tampico, y en ella el funcionario menciona que el mandatario tiene prestanombres, quienes a su vez manejan empresas que sirven a García Cabeza de Vaca. De igual manera, como se menciona en denuncias presentadas por integrantes de partidos políticos ante la FGR, como en la información que entregó el gobierno estadounidense a las autoridades mexicanas, supuestamente en la red de personas que se han beneficiado de recursos ilícitos también estarían algunos familiares del gobernador. Finalmente, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera también investigan a Ismael, hermano de Francisco Cabeza de Vaca. Luego de que se informó de las investigaciones que realiza
el FBI, en la que se dieron datos a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República, FGR, también inició sus propias indagatorias por lavado de dinero. Así que ahora ambas dependencias también están investigando a Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas y actual senador del Partido Acción Nacional, por su presunta participación en una red financiera, quienes con varios miembros de su familia han triangulado fondos para adquirir propiedades en México y los Estados Unidos. También se reporta que desde el pasado 12 de mayo, en el que asistió a un evento del Partido Acción Nacional PAN en Reynosa, Tamaulipas, no se le ha visto desde ese día. Reportan que estaba acostumbrado a acompañar a su hermano en sus giras de trabajo y a defender al gobernador tamaulipeco por su desafuero. Mientras tanto, medios dan a conocer que la FGR ya analiza solicitar el desafuero del senador Ismael García Cabeza de Vaca ante la Cámara de Diputados y así poder proceder penalmente en su contra por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las propiedades detectadas por la UIF al legislador panista se encuentran 3 mansiones con alberca en McAllen, un terreno en Hidalgo Country y 8 vehículos valuados en un costo total de 7 millones de pesos. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. En fin, la situación de Tamaulipas está podrida desde hace mucho tiempo. Vamos ahora a platicar con un experto en materia de seguridad, a quien saludo de verdad con muchísimo gusto y a quien le agradezco infinitamente que nos tome esta llamada, Óscar Valderas, periodista especializado en temas de seguridad y crimen organizado. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Oye, Óscar, más allá de este timing político-electoral, el tema, por supuesto, constitucional, que son factores importantes, preguntarte también sobre esta figura de Cabeza de Vaca, un personaje a quien tú has estudiado bien, has investigado bien, sobre todo con este famoso cártel de las vacas locas. Sí, es correcto. Es un hombre, como bien decías, Jesús, que desde hace mucho tiempo se le conocen actividades criminales, con al menos un expediente criminal abierto desde 2005 por su presunta relación con el cártel del Golfo, pero también con varias historias que además lo ubican como el fundador de su propio grupo criminal, el cártel de las vacas locas, que no solamente incluiría a él, sino también a sus hermanos, en el que estarían involucrados en distintas actividades ilegales. El cártel de las vacas locas no solamente está actividades por las cuales ya tiene la orden de aprehensión del gobernador, como delincuencia organizada y lavado de dinero, también se le vincula incluso con desapariciones forzadas en el Estado, con secuestros, con extorsiones, con despojos a negocios como casinos, por ejemplo, en la frontera, en municipios como Reynosa. Es decir, hay una larga historial presuntamente delictivo de parte del gobernador, y esto además lo pone prácticamente en una especie como de liga aparte de gobernadores que han estado relacionados con el crimen organizado. Cabeza de Vaca también, Jesús, supuestamente representaba una ruptura entre el poder político y el poder criminal del Estado. Es el gobierno que logra esta ruptura de transición democrática en el Estado, interrumpe más de 70 años de gobiernos del PRI para que sea él, un panista, quien encabece el gobierno, con las promesas de dejar atrás esas historias de mandatarios tamaulipecos ligados al crimen organizado. Y pues bueno, la historia se repite y hoy tenemos otro gobernador de Tamaulipas, lamentablemente, con orden de aprehensión, con ficha migratoria y con ficha roja de Interpol. Oye, Óscar, ahorita que lo mencionabas, hablamos de Eugenio Hernández, hablamos de Tomás Yarrington, hablamos por supuesto incluso del propio Egidio Torre Cantú, de este hombre Cavazos, Lerma, que era todo un personaje, gente ligada al PRI, como tú bien nos señalas, Cabeza de Vaca es panista, pero no que lo pregunte tan directo, Óscar, ¿está podrido Tamaulipas? Y me refiero a la clase política empresarial. ¿Cómo leemos a Tamaulipas en este entorno del narcopoder en México? Yo creo que cuando uno habla de que algo se infiltró hasta lo más profundo y empieza a podrir los cimientos de algo, hablamos evidentemente, sí, yo creo, de una infiltración de tal nivel que en muchos estados, en muchos municipios de Tamaulipas, prácticamente no hay poder mayor que el crimen organizado. Cuando el presidente habla también de zonas donde supuestamente el Estado, como gobierno mexicano, tiene mayor poder que el crimen organizado, no creo que hable de Tamaulipas. Tamaulipas no solamente es un lugar de silencio para los periodistas, donde no podemos reportear lo que sucede, porque no hay condiciones para hacerlo, tampoco hay condiciones de vida en muchos lugares. Pienso en municipios como San Fernando, como Mante, en algunos lugares del norte, por ejemplo, en Río Bravo, donde el propio PAN, en este proceso electoral, ha postulado a un hombre ligado con el huachicol, muy ligado a los héroes del cártel del Golfo. Sí hay una descomposición profunda, lamentablemente, en Tamaulipas, y es la única forma de poder rescatar un estado tan valioso, tan maravilloso, con gente tan profundamente valiosa para este país. Yo creo que es comenzando por extirpar este pacto criminal con el pacto político. Tiene que desaparecer los poderes, Óscar. Sé que es un tema más político, pero desde tu óptica como experto en seguridad, ¿tendrían que desaparecer los poderes? Yo creo que ya están dadas las condiciones, Jesús, para que desaparezcan los poderes en el Estado. No hay gobernabilidad, no hay además tampoco condiciones para que, si Cabeza de Vaca deja este vacío de gobierno, no hay quien probablemente se quede en su lugar, es persona de su confianza que probablemente mantenga esos nexos con los grupos criminales. La mano derecha de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del gobierno de Tamaulipas, es el secretario de gobierno, es un hombre que en el mundo criminal tiene un apodo, le llaman el Truco.
Entonces, si no es cabeza de vaca, es otro y es otro que van a seguir tomando estas estructuras de poder completamente arrodillado ante el poder criminal. Es muy parecido al sistema de cárteles, el sistema de gobierno de Tamaulipas. Aunque cortes la cabeza, el que se mantenga arriba va a continuar con las actividades criminales porque está diseñado justamente así, como una especie de mafia en la que puedan rotar los integrantes, los jefes, digamos, de esta estructura criminal, pero las actividades van a continuar a menos que desaparezcan los poderes de raíz y entonces sí se pueda crear una oportunidad para crear algo nuevo en Tamaulipas. Pero así como están, yo creo que no. Oscar, finalmente agradeciendo esta interesante charla. ¿Por qué? ¿Por qué la polarización política? ¿Por qué el PAN se rasga las vestiduras defendiendo un personaje que, como tú bien nos lo explicas, tiene mucha cola de verdad que le pisen? ¿Por qué Estados Unidos respalda en un momento dado con ciertos mensajes a cabeza de vaca? No, yo creo que hay un respaldo natural porque se trata de uno de los suyos. Además, hay un incentivo político con las elecciones de mantener cierto control de votos. Tamaulipas no es un estado en el que participe en las elecciones haciendo renovación de gobernador, sí participa en otro tipo de cambio, como los ayuntamientos, como el Congreso, pero Tamaulipas además representa no solamente un interés electoral, también un interés económicamente muy poderoso. Cabeza de Vaca y los gobernadores ligados al crimen organizado que han mandado en Tamaulipas lo hacen también porque hay una zona en Tamaulipas llamada la Cuenca de Burgos, rica, muy rica en combustible, en crudo, en gas natural, que es la que justamente se pelean en el grupo de crimen organizado, de la cual obtienen millonarios recursos los políticos en Tamaulipas, no solamente del PAN, sino también del PRI y de muchos otros partidos, y que además, evidentemente, ese dinero representa una gran tajada del crimen organizado para que los políticos puedan financiar el resto de sus actividades. Cabeza de Vaca no se manda solo, tiene que tomar una gran tajada del pastel, pero también tiene que repartirla. Y yo creo que ahí hay que entender justamente la relevancia de Cabeza de Vaca y por qué hay tanta estructura que lo sostiene. El crimen organizado, para que pueda existir, necesita apoyo institucional y base social. Y la base social de la cual depende el recurso que obtenga Cabeza de Vaca de presuntas actividades ilícitas es justamente lo que lo sostiene. Los que han salido a protestar, a defender a Cabeza de Vaca, como tú bien dices, justamente a pesar de un historial negro, muy negro, que se conoce en Tamaulipas, que se conoce en Estados Unidos y que afortunadamente ya es materia de discusión en todo el país. De verdad, una delicia platicar contigo esta tarde, querido Oscar Valderas. Te mando un abrazo, muchas gracias. Que tengas muy buena tarde. Saludos a la Victoria. Gracias. He sido objeto de infamias y persecuciones políticas. No, Francisco. No es persecución política. Se llama justicia. Las instituciones del Estado no te quieren someter. Ellas trabajan para proteger. La Fiscalía General de la República, como órgano independiente, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra ti por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. No, Francisco. No se trata de castigar a la oposición. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.